Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, un viaje de 2 milenios hacia el pasado para entender de verdad nuestro presente legal. Vamos a desentrañar los cimientos de casi todo lo que conocemos como ley. Bienvenidos queridos estudiantes de Derecho. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Suena un poco a paradoja. ¿Por qué estudiar las leyes de un imperio que desapareció hace siglos? Bueno, como vamos a ver, el mismísimo ADN del derecho que se estudia hoy en las aulas fue, literalmente, creado en la antigua Roma. Para ubicarnos un poco, pensemos que el mundo jurídico se divide a grandes rasgos en dos enormes familias. Por un lado está la familia anglosajona, el famoso Common Law, que tiene otras raíces. Pero por el otro está nuestra familia, la romanista. Y aquí entramos de lleno nosotros, desde México hasta el último rincón de Iberoamérica y gran parte de Europa. Nuestros códigos civiles, nuestra forma de entender los contratos, la propiedad, todo eso viene de esta tradición. Así que el punto clave es este. Para entendernos hoy, tenemos que entender a nuestros ancestros romanos. A ver, el derecho nunca aparece de la nada. Es siempre un reflejo de la sociedad que lo crea. Por eso, nuestro primer paso tiene que ser un viaje rápido por la historia política de Roma. Porque cada cambio de gobierno, cada cambio exigía una nueva forma de pensar y hacer las leyes. Miren esta línea de tiempo. Todo arranca con la monarquía. Ahí, en esa pequeña ciudad-estado, la ley era básicamente la costumbre no escrita, lo que ellos llamaban los mores maiorum, o sea, las costumbres de los antepasados. Luego, la cosa cambia por completo en la República. Aquí, la lucha social entre los patricios, la élite, y los plebeyos, el pueblo, obliga a que la ley se ponga por escrito, para que todos la conozcan y sea igual. Y finalmente llegamos al imperio, donde el poder se concentra de una forma increíble en una sola figura, el emperador, que se convierte en la fuente suprema de la ley para gobernar un territorio gigantesco. Y esto, de verdad, nos deja ver el punto central. La genialidad del derecho romano fue precisamente su increíble capacidad de adaptación. No fue algo estático. Creció y se hizo más y más complejo al mismo ritmo que Roma, pasando de ser las reglas de una aldea a convertirse en el sofisticado, sistema operativo de un imperio global. Bien, entonces, si la ley estaba siempre cambiando, ¿de dónde salían exactamente esas normas? Ojo, no había un congreso como lo imaginamos hoy. Los romanos tenían una especie de caja de herramientas mucho más diversa para crear sus leyes. Y fíjense qué interesante la variedad. La ley podía nacer de la costumbre, como vimos, pero también de votaciones del pueblo en los comicios o de decisiones de la plebe. También estaban las resoluciones del Senado. Pero hay que poner especial atención a tres fuentes que fueron clave. Los edictos de los magistrados, que eran quienes adaptaban la ley a los casos prácticos del día a día, la jurisprudencia, que eran las opiniones expertas de los grandes juristas, y por supuesto, las constituciones imperiales, donde la palabra del emperador era ley. Todas estas fuentes convivían, se mezclaban y formaban el derecho. Pero dentro de todo ese universo de fuentes, hay un momento que lo cambia absolutamente todo, la ley de las 12 tablas. Piénsenlo, antes de esto, la ley era un secreto controlado por los patricios, que la interpretaban como querían. Al ponerla por escrito en tablas de bronce, ahí, en medio del foro, la ley se volvió pública, objetiva, accesible para todos. Fue el primer paso gigantesco hacia esa idea que hoy nos parece tan obvia, que nadie está por encima de la ley. Y ahora demos un salto enorme en el tiempo, varios siglos hacia adelante hasta el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Occidental ya ha caído, y con él, siglos y siglos de sabiduría jurídica corren el riesgo de perderse para siempre. Pero es aquí donde aparece un personaje clave, el emperador Justiniano, con una misión de rescate de verdad monumental. La tarea era titánica. Imagínense lo que era eso, tratar de ordenar 1000 años de leyes, de opiniones de juristas, de edictos, de decretos. Muchos de ellos se contradecían entre sí. Justiniano reunió a los mejores juristas de su época y les dio una orden muy clara: limpien, organicen y consoliden todo ese caos en una sola gran obra. Y el resultado fue esta absoluta obra maestra, el Corpus Juris Civilis. A ver, se compone de 4 partes fundamentales. Primero, el Códex, que reunía las leyes de los emperadores. Segundo, el Digesto, que es quizá la joya de la corona, un mosaico brillante con toda la sabiduría de los grandes juristas clásicos. Tercero, las Institutas, que era básicamente un manual de introducción para los estudiantes de derecho de la época. Y finalmente, las Novela, que eran las nuevas leyes que promulgó el propio Justiniano. Esta compilación, esta obra, es la razón principal por la que hoy podemos estudiar el derecho romano. Y con esto, llegamos de nuevo a nuestro punto de partida.
Ya vimos la historia, las fuentes, la gran compilación que lo salvó todo. Ahora es el momento de conectar los puntos con la práctica jurídica de hoy. ¿Por qué todo este recorrido es tan relevante? Creo que no se puede decir más claro. Esta frase resume la materia entera. No estamos hablando solo de un antecedente histórico, estamos hablando de la estructura, del esqueleto mismo sobre el que se construyó todo el edificio de nuestra ley actual. Cuando se abre un código civil y se leen los grandes capítulos sobre personas, bienes, sucesiones, obligaciones, bueno, cada uno de esos temas tiene su origen directo en la estructura y los conceptos romanos. El famoso Código Napoleónico, que fue la inspiración para tantos códigos en Iberoamérica, fue, en esencia, una relectura moderna del derecho romano. La conexión es así de directa e innegable. Y esto nos deja con una reflexión final. El derecho cambia, claro que sí, evoluciona con la sociedad. Pero el hecho de que las soluciones y los principios pensados en Roma sigan siendo relevantes 2000 años después, nos obliga a preguntarnos algo. ¿Será que los romanos no solo crearon leyes para su tiempo, sino que lograron destilar algo mucho más profundo, algo sobre la naturaleza misma de la equidad, del orden y de la justicia? Esa es la gran pregunta que nos deja su increíble legado.